Buenas a todos esos suscriptores, a todos esos estudiantes, bueno, y profesionales que a veces quieren revisar la materia, como siempre digo, que estarán conmigo en este video el día de hoy. Continuando con el cráneo. Estamos en anatomía del cráneo, la parte ósea, y relacionándola a veces con algunas estructuras internas que posteriormente se estudiarán en lo que es estas clases de cabeza y cuello. Continuamos hoy con las fosas internas del cráneo. Vamos a mencionar de forma general todas las tres fosas fundamentales. El día de hoy, las tres fosas fundamentales. Y nos vamos a referir en este video, vamos a profundizar un poquito más en la fosa craneal anterior. Anterior. Son tres fosas fundamentales, como vamos a estudiar. La fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Pero queremos centrarnos, para no hacer el video tan largo, y solamente en la fosa craneal anterior. Ok, bien, como siempre, me les manifiesto con una frase porque es interesante cada vez más estimular ante estas situaciones mundiales que todos conocemos, que son partes negativas que nos llevan a las preguntas de ¿para qué voy a estudiar? ¿Por qué voy a estudiar? Con todo como está el mundo, no. Al revés, hay que llevar la positividad a la vida y trazarnos nuevas metas. Por ejemplo, nunca es demasiado tarde para fijarse una nueva meta o tener un nuevo sueño. Recordar que los sueños, primero las metas, son ideas, son proyectos, y después logramos nuestros objetivos y lo llevamos a la práctica. No olvidar que una nueva meta o un nuevo sueño nunca está de más ni es demasiado tarde. Como les digo, según la frase que les pongo el día de hoy. Bueno, pues vamos a ver qué temas vamos a ver. Vamos a ver fosas internas del cráneo. Vamos a ver la fosa craneal anterior, fosa craneal media, fosa craneal posterior, señalarlas y profundizaremos, como les dije, en la anterior. Límites y huesos que la forman, contenido, comunicaciones, agujeros del cráneo que pasa por ellos. En este tema vamos a profundizar un poquito en los distintos agujeros, ya sea en cualquiera de las fosas de forma general, qué pasa por ellos, aunque profundizaremos un poquito más exactamente cuando lleguemos a esa fosa. Y anatomía aplicada. Aquí vemos un cráneo que se ha abierto en un plano sagital. Míralo bien, sagital. Y vamos a ver todo lo que es la fosa parietal arriba y las fosas de la base más interna. Y esto sería una vista superior, habiendo quitado, como es lógico, habiendo quitado la parte superior, es un corte transversal. Corte transversal. Muy bien. Vamos a ver entonces, el corte transversal del cráneo se establece de esta manera. Cuando usted corta, así, cortando un corte transversal sería así, y vamos a suponer que una vista superior sería esta. Si quitamos lo que es esa cubierta, vamos a ver entonces el interior, donde se van a manifestar las tres fosas que queremos mencionar en el día de hoy, haciendo hincapié en la fosa craneal anterior. Vamos a ver entonces los límites. ¿Ves? Ahí tenemos la vista que teníamos, aquí tenemos el contenido en general, hay otros elementos de contenido, y esto es una vista de un corte sagital, viendo todo lo que es el cráneo por dentro. Vamos a ver que, fíjense, aquí tenemos el hueso efenoides. Estas son las alas menores del efenoide. Y aquí estaría el llamado el limbo. A esta partecita aquí es el limbo, el limbo esfenoidal. Bueno, pues una línea de esta manera, una línea que pasa en todo el borde, ese borde posterior o borde libre de las alas menores,
y el limbo por delante de los agujeros ópticos y a cada lado me va a dividir lo que es la fosa craneal anterior de la fosa craneal media. ¿Veis? Bien. Y de la fosa craneal media. Vamos a ver entonces que una línea que pasa por, vamos a quitarla de nuevo, perdón, aquí. Vamos a quitarla. Vamos a ver que una línea que pasa por los bordes superiores del proceso petroso del temporal y a través del dorso de la silla turca, sería así, me va a delimitar entonces. Ya quedan delimitadas tres fosas: la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Estas tres fosas tienen un nivel distinto. La anterior es la más elevada, la media viene quedando un poquito medianamente profunda y la fosa craneal posterior, ¿ves? Por ejemplo, si lo vemos así, es escalonado. Esta sería la anterior, aquí te quedaría la media, que es esta, y la posterior vemos que es un hueco bien profundo, donde va a estar ubicado lo que es parte del tronco encefálico y el cerebelo, una serie de elementos que eso lo dejaríamos para la última fosa cuando lo estudiemos, la fosa craneal posterior. Vamos a ver aquí entonces qué huesos la forman. La forma del frontal, el etmoides, ubicado en la hendidura esfenoidal, la crista gali, con su lámina cribosa, ocupa ese espacio medio, y parte del esfenoide, sobre todo el yugo esfenoidal. Las alas menores, la cara cerebral de las alas menores y parte de las alas mayores. Aquí, un pedacito. Eso sería lo que es, ¿qué elementos vemos ahí? Bueno, las impresiones digitiformes, las eminencias mamilares, la cresta frontal, la cresta gali, la lámina cribosa, etc. Son elementos que vemos ahí en esa fosa craneal anterior, en lo que es la parte ósea. Todo eso va a estar cubierto por dura madre, bien pegadita la dura madre. Y todos los elementos que vamos a ver seguidamente. Ok. Vemos aquí de forma escalonada la parte del lóbulo frontal, que queda en la parte más anterior, el lóbulo temporal que ocupa esta fosa craneal media, y lo que es el tronco cefálico, más el cerebelo que ocupa la fosa craneal posterior. Ahí. Si lo colocamos aquí, lo veríamos así. Aquí, ocupando, ¿ven? Ocupando exactamente esa forma en esta área, aquí. Viendo así, de forma general, vamos a irnos entonces a huesos que forman, como les estaba detallando, la fosa craneal anterior. Fundamentalmente, como les decía, frontal, esfenoide y etmoide. Son los tres huesos que forman esta fosa. Detalles y agujeros que se encuentran. Fíjense, en la fosa craneal anterior no hay muchos agujeros. Pero fíjense que vamos a tener aquí un agujero ciego, que es remanente de la comunicación que tuvo el seno sagital superior con las venas nasales, venas de la cavidad nasal, partes de la vena oftálmica, etc., que se encontraban comunicadas en una etapa. Este agujero ciego, esto se cierra, foramen seco. Hay otro foramen seco en anatomía, lo estudiaremos más adelante. Estarían las cribas, o las cribas que comunican la cavidad nasal con el bulbo olfatorio, que traen consigo, lo vamos a ver más adelante, las fibras de las partes más distales de los sensores del olfato, los axones de las células bipolares que forman parte de esto, y además el agujero etmoidal anterior con sus vasos y nervios y el agujero etmoidal posterior con sus vasos y nervios. Se lo resumimos aquí: agujero ciego, cristas de la lámina, agujero craneal etmoidal anterior y posterior. Esto también comunica con la fosa orbitaria. Es muy interesante. ¿Con quién comunica esos elementos? Con la cavidad nasal, como les decía. No hay otros agujeros en sí, en esa zona, demostrados, ¿ven? Como lo tiene la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. Tienen una serie de más comunicaciones. Bueno, solamente tendría esas comunicaciones.
Y como les decíamos, son los elementos que mencionamos en esa parte anterior. Tanto la cresta Gali como la cresta frontal, esta cresta frontal interna, voy a llamarle así, ahí se adhiere lo que es la dura madre para formar el seno sagital superior, bien adherido. Esta sería la cresta Gali y esta es la lámina cribosa del etmoide. Aquí estaría la cresta Gali y la lámina cribosa. Muy bien. Vamos a ver entonces qué contenido tiene esa fosa. Esa fosa tiene, lógicamente, lo que es el bulbo olfatorio. Prácticamente, el bulbo olfatorio tiene el lóbulo frontal. Tiene el lóbulo frontal y además tiene venas y vasos que vamos a mencionar seguidamente. Este es el lóbulo frontal que ocupa prácticamente toda esta área y este es el bulbo olfatorio con sus fibras que atraviesan a través de la lámina cribosa. Muy bien. De ahí les adelanto ya que una fractura de lo que es el hueso etmoide asociado, por ejemplo, con un Lefort, puede haber salida de líquido a través de las fosas nasales. Bien. Y vasos, o sea, bulbo olfatorio y vasos que lo irrigan. Está ubicado aquí en esta parte, ahí estaría en el efenoide, aquí estaría con los surcos olfatorios, que también están manifestados en la base del lóbulo frontal, tiene surcos olfatorios y otros surcos que hay ahí que se estudiarán o los estudiamos cuando vimos cerebro o lo vamos a ver como anatomía, como neuroanatomía, no como videos de fisiología, de neurociencia que ya di anteriormente. Ok. Vamos a ver entonces que, lógicamente, sí, vamos a ver, damos ubicación a su contenido ahí. Este es el lóbulo frontal, estaría el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Todo esto es el lóbulo frontal, todo lo que está antes de lo que es el surco central. El surco central que termina aquí, este surco central va a dividir lo que es frontal de ya parietal. Muy bien. Tenemos entonces que habíamos mencionado uno de los elementos del foramen secum que se encuentra aquí. Ahí ustedes ven cómo comunica el seno sagital superior con las venas que están ubicadas en la cavidad nasal y o la vena oftálmica, por ahí. Este agujero ciego se cierra después de una edad determinada de recién nacido, ya se va a cerrar. Aquí lo tenemos muy bien ubicado. Ahí. Está prácticamente entre la cresta frontal y la cresta Gali. En la parte anterior de la cresta Gali, ahí está, lo podemos encontrar. Hay cráneos que se manifiestan más que otros. ¿Ves? Hay estructuras, como ustedes van a estudiar cuando vayan al cráneo, o los que ya lo han visto, que lo encuentran más fácil en unos cráneos que en otros. No es estándar. Hay cráneos muy buenos y hay cráneos que no manifiestan todos los elementos. Bueno, aquí de paso ya vemos, miren, vamos a decir, se ha colorado, se le ha dado colorante o prácticamente tintado lo que es el seno sagital superior y el seno sagital inferior, este que está aquí, con algunos elementos venosos que los estudiaremos más adelante. La dura madre, aquí se encuentra, esta es la hoz del cerebro, esta es la tienda del cerebelo, esta es cuando estudiemos la fosa craneal posterior, vamos a verlo. Aquí tenemos por ahora nada más la parte anterior de la hoz del cerebro, adherida en esta parte, y eso es uno de los contenidos de la dura madre de la fosa craneal anterior. La dura madre y parte del seno sagital superior, como lo habíamos visto en la parte anterior, aquí, seno sagital, parte del seno sagital anterior, que termina adherido aquí, esta parte, ahí. Muy bien. Tenemos la arteria cerebral anterior. Arteria cerebral anterior. Fíjense que esto sería el polígono de Willis. El polígono de Willis tiene una serie de arterias, las cuales está la cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior. Esto, video que ya estudiamos, polígono de Willis, pueden revisarlo, se lo voy a poner al final
como remitiéndolos a este tema que ya fue explicado con dibujos propios míos en videos anteriores. O sea, que prácticamente lo que es la comunicante anterior, la arteria cerebral anterior, que se convierte en pericallosa, el inicio de la pericallosa, etcétera, forman parte de esta fosa craneal anterior. Y otras arterias que van al lóbulo frontal. Ahí tenemos aquí, ahí vemos la anterior, aquí, que se dirige hacia adelante, este es el lóbulo temporal. Esta es la cisura del silvio que se ha abierto para ver bien todas esas arterias de la cerebral media, esta que está aquí. Muy bien, tenemos entonces arteria cerebral anterior, comunicante anterior e inicio de la pericallosa. Esos son los elementos que tenemos en la fosa craneal vasculares, en la fosa craneal anterior. Agujeros de la base del cráneo. Bien, como habíamos visto ya, bueno, además pueden estar las venas del bulbo olfatorio, etc. Está bien, hay otros elementicos que pueden estar ahí, pero son de menos importancia. Esos son los elementos fundamentales que se encuentran en la fosa craneal anterior. Bien. Ahora, agujeros de la base del cráneo visibles en la vista interna, o sea, aquí, y visibles en la vista inferior. Son muchos agujeros. Vamos a mencionarlos y vamos a mencionar algunos elementos que pasan a través de ellos. Vamos entonces a ver, aquí vamos a ver que están los agujeros de la cripta, aquí, agujeros de la cripta, que acompañados de agujero hemoidal anterior y hemoidal posterior, como habíamos hablado, y el agujero ciego. Aquí tenemos el agujero a través de la cripta, le había prometido, a través de la cripta pasan las fibras periféricas de las neuronas bipolares que vienen de los receptores de olfacción en la parte más alta de la cavidad nasal. Muy bien. Tenemos aquí el agujero óptico. Ese agujero óptico son dos, acuérdense que es agujero óptico 2. El agujero óptico por donde atraviesa el nervio óptico cuando viene desde el ojo y va a través de él hacia la fosa orbitaria, la arteria oftálmica, rama fundamental de la carótida interna cuando entra al cráneo, prácticamente. Aquí, lógicamente, el nervio óptico al entrar va a formar lo que se llama el quiasma óptico, que se deposita en el surco prequiasmático que está aquí ubicado, detrás del limbo esfenoidal. Tenemos entonces la fisura orbitaria superior, ya habíamos mencionado, cuando vimos los elementos de la fosa orbitaria, que a través de ella pasan 5 elementos importantes: la vena oftálmica superior, el tercer par, el cuarto par, el sexto par y la rama B1 del trigémino o nervio oftálmico, que a partir de ahí se divide en 3 ramas fundamentales. Muy bien. Tenemos entonces el agujero redondo para la B2, solamente nervio maxilar. Tenemos el agujero oval, fundamentalmente para la B3, el petroso menor que se suma al ganglio óptico y ramos meningios que pasan a través de él. Tenemos el agujero espinoso que está posterolateral a ese agujero oval. Ahí es donde asciende la arteria meningia media, muy importante. Tenemos fíjense, el agujero petroso menor, por aquí el petroso menor que se dirige lógicamente, que es del nervio glosofaringio, petroso menor que lleva las fibras presinápticas, preganglionales, que va a la parótida del glosofaringio. Petroso mayor, que agujero y surco, que lleva las fibras presinápticas, fíjense, presinápticas para lo que es el ganglio pterigo-palatino, de lo que es el facial. Que de ahí va las glándulas, que son la glándula lagrimal, etcétera, y glándulas salivares de la parte del cielo de la boca. Agujero carotidio interno. Hay un agujero carotidio externo para la carótida interna. Este es el interno para la carótida interna. A través de ahí pasa la arteria carótida interna, después que entra al cráneo, transcurre por el petroso y se suma al polígono de Willis.
Muy importante ese detalle. Ahí estamos hablando del agujero acústico interno, por donde atraviesa el octavo par vestíbulo coclear y el séptimo par facial. Ahí tenemos el agujero mastoideo, venas emisarias que vienen del cuero cabelludo en la parte mastoidea. Ahí tenemos el agujero magno, una serie de estructuras inmensas. Pasa parte del tronco encefálico, la parte más inferior, pasa el nervio accesorio, pasan las arterias vertebrales, pasan las meninges, las capas que envuelven pasa el líquido cerebroespinal, una serie de elementos que pasan por ahí muy interesantes. Fíjense que por ahí sale el nervio accesorio después de haber prácticamente, o sea, que pasa el nervio accesorio ascendiendo y luego hace su salida por el agujero yugular. Muy importante. Vamos a ver entonces aquí, fíjense, el agujero condilio posterior, este es el agujero estilo mastoideo, aquí, estilo mastoideo, por donde sale el nervio facial. Aquí tenemos el carotidio externo para la carótida interna. Prácticamente aquí, este es el agujero yugular, aquí. Este es el condilio que le había mencionado por acá, este es el condilio posterior. Este es agujero rasgado anterior, llamándose también a lo que es el agujero yugular, también rasgado posterior, le llaman por ahí. Y este es el rasgado anterior, o agujero rasgado, formado aquí prácticamente por lo que es la base de lo que es la porción basilar del occipital y parte del petroso. Ahí. Este es el agujero, vamos a ver de nuevo, este es el agujero hipogloso, está atravesado por una saeta metálica y vamos a darle nosotros un pase aquí, por donde pasa el nervio hipogloso. Muy importante ese agujero. Otro agujero sería el palatino mayor, por donde bajan los elementos. En videos recientes hablamos del contenido de la fosa palatina y por ahí es que salen los elementos hacia la cavidad oral de los palatinos mayor y menor o anterior y posterior. Aquí. Y detrás está el agujero palatino menor. Por ahí tenemos entonces el agujero incisivo, o la fosa incisiva, que está formado por los dos surcos incisivos y por donde baja el nervio incisivo, que es dos elementos, se fusionan, dos ramitas del trigémino, se fusionan y sale el nervio. Es uno de los puntos donde se fusionan los dos trigéminos, tienen contacto en ese punto, la fosa incisiva. Tenemos entonces lo que es el agujero, que ya lo conocimos cuando hablamos de la fosa temporal y versus infratemporal, las comunica a las dos. Ahí pasan los elementos que habíamos hablado, el temporal con su ligamento, con su tendón, y pasan arterias temporales profundas, nervios temporales profundos, etc. Por ahí, por ese agujero. Bueno, tenemos entonces, y lo dejamos prácticamente porque ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero aquí está el agujero ciego, foramen secum. Recuerden que el otro foramen secum que conocemos está en la parte dorsal posterior del cuerpo de la lengua, que dio lugar, foramen secum, a todo el tiroides, la placa cardiogénica, lo estudiaremos más adelante. Y bueno, empezaríamos aquí, después de ver todos estos agujeros, les prometo un pequeño repasito en cada fosa que demos. Vamos de nuevo a, fíjense que hay agujeros, como les decía, bueno, ahí están las coanas, ¿ven? Quizás, fíjense que este seno, este surco que está aquí, surco sigmoideo, termina en el agujero yugular, que está por aquí. El agujero yugular, muy importante. Daremos en cada fosa que estudiamos un repasito les prometo, un repasito de cada agujero otra vez, para que ustedes... Bueno, otros agujeros serían las coanas, que comunican lo que es la cavidad, la fosa nasal, con la
con la zona media. Recordad que esto es una zona media, no fosa. Otras fosas aquí estaría la fosa pterygoidea, la fosa escafoidea, donde se inicia el músculo tensor del velo del paladar. Muy importante. Y así hay una serie de otros surquitos, etcétera, que poco a poco, aquí está la fisura orbital inferior, que se ve en la base. Lo que es llamativo es que hay agujeros que no comunican con, hay algunos, por ejemplo, el oval. Eso le da ayuda, traten de estudiar esto así le da la idea. ¿Ven? Por ejemplo, el oval. El agujero oval se ve por arriba y por debajo. Quizá ahora mismo, así, tú miras de pronto aquí y no aparece muy fácil. Pero en el cráneo usted no aparece. Pero cuando usted pasa la guía, usted va a estudiar de esta manera. Usted pasa la guía por aquí y usted busca en la parte inferior por donde sale. Y le va dando idea. Hay algunos que no. Por ejemplo, el agujero acústico interno no se comunica con la parte inferior. ¿Ves? El agujero yugular sí, el agujero rasgado anterior sí, agujero rasgado. ¿Ves? Tiene comunicaciones. Por ahí pasa el petroso. Cerca por ahí pasa el petroso mayor en su recorrido. En su recorrido buscando el agujero por donde se une al nervio ovidiano, a formar el nervio ovidiano, junto con el petroso profundo. Ahí. Ok. Eso ya lo habíamos visto en la clase anterior. Muy bien. Entonces, ¿qué anatomías aplicadas tenemos? Bueno, tenemos tumores de la fosa anterior, todo lo que se relacione con tumores de la fosa anterior, tumores frontales, tan conocidos con pérdida de la memoria, que se asocian a veces con tumores, cambios de conducta, cambios del hábito, la moria, una alegría inexplicable. Bien, vamos a ver entonces algunas anatomías aplicadas. Tumores de la fosa anterior, tumor del surco olfatorio. Recordar que el surco olfatorio se encuentra en la base del lóbulo frontal, cuando vemos los surcos en lo que es el cerebro. Y, lógicamente, en esa zona puede haber, lógicamente, hipertensión. Provoca hipertensión endocraniana. Cualquier tumor que se produzca, cualquier tumoración, cualquier aumento de volumen dentro del cráneo antes del cierre de las suturas en el bebé, ¿qué va a dar? Una macrocefalia. Puede ser por hidrocefalia o puede ser por aumento de la masa. Va a dar. Pero ¿qué pasa cuando ya, después que todas estas suturas se han cerrado, por ejemplo, en un adulto, etcétera? ¿Qué es lo que pasa? Que ese proceso, aparte más el edema que posee, va a provocar hipertensión endocraniana, con todos los síntomas. No vamos a hablar, no es el tema hoy de hipertensión endocraniana. Vamos a tener cambio de conducta y cefalea. La cefalea por compresión de las meninges, etc. Ahí tenemos una idea de lo que es esa tumoración del lóbulo del surco olfatorio, que está un poco más abajo, lógicamente, de su surco olfatorio, que asciende el tumor hacia arriba, en una tomografía axial. Tenemos el neuroblastoma anaplásico del bulbo olfatorio, relacionado con la lámina cribosa, como es lógico, y lesiones de estructuras vecinas. Aquí se encuentra, lógicamente, aquí del bulbo olfatorio, aquí ubicado, importante, ahí, y provoca entonces, puede provocar destrucción de la lámina cribosa con salida de líquido, como les decía, a través de las fosas nasales, aquí. Y también va a comprimir parte del lóbulo frontal. Muy interesante. Ahí está en la vista, aquí, en la vista anterior, vista lateral, y aquí está ubicado en una tomografía. Tenemos el estesio neuroblastoma, prácticamente relacionado también con la lámina cribosa, aquí. Se puede diagnosticar muchas veces una rinoscopía posterior. Hay una rinoscopía simple anterior que se hace en lo que es la parte vestibular de las narinas, y hay una posterior que ya se va un poco más profundo. Aquí vamos a ver la destrucción toda del hueso, aquí, con, lógicamente, pues, sangrados nasales, y experimentan dificultad para respirar por las fosas nasales, porque hay algo que está ocupando
lógicamente, todo el área de las fosas, toda la cavidad nasal, puede ser unilateral o bilateral. ¿Ven? Y también toca lo que es el olfato, porque lógicamente ahí está comprometida toda la llegada, el inicio de la vía olfatoria, en toda la parte superior nasal. Tenemos el glioblastoma del lóbulo frontal. ¿Ven? Pueden tener parálisis motora facial o en las extremidades. Fíjense, se puede asociar porque lógicamente estamos hablando del lóbulo frontal, si las partes motoras están comprometidas. Entonces, ya va entonces a tener un compromiso neurológico focal, más importante. Y cambio del humor, falta de atención, trastornos del lenguaje y incontinencia urinaria. Muy importante, porque el lóbulo frontal, lógicamente, las arterias pericallosas, que van a irrigar toda la parte medial de los hemisferios, las partes motoras que están en la parte medial de los hemisferios, tienen que ver de la pelvis hacia abajo, de acuerdo a los músculos. Tienen que ir a los videos que yo expliqué de los músculos, una serie de videos cuando di neurociencia, las primeras, las áreas de Brodmann. Eso es importante, hay que ir de atrás hacia adelante. Y yo quería, siempre les decía, que yo quería mezclar las clases de anatomía, cabeza y cuello con lo más posible con neurociencia, de lo que ya yo he dado. Pero no puedo en el mismo video hablar de todos los temas. Hay que irlos asociando, ustedes lo buscan y lo revisan. Y la incontinencia urinaria, lógicamente, porque está, quizás los esfínteres tienen que ver con la irrigación de estas arterias en su camino a irrigar la parte más medial de lo que es los hemisferios, con la arteria pericallosa, que viene de la cerebral anterior. Vamos a ver el aneurisma de la arteria cerebral anterior. Lógicamente, aquí tenemos, miren, una explicación rápida, lo que es un angiocarotidio. Recordar, a grosso modo, que las carótidas internas se convierten, carótida interna, se convierte en cerebral media, cerebral anteriores y comunicante anterior. Allá. Entonces, aquí tenemos las comunicantes posteriores que comunican con las cerebrales posteriores, que vienen del tronco basilar. Ya les digo, hay otro video que les muestra, que yo les hice ya, sobre el polígono de Willy. Entonces, la cerebral anterior puede ser, cuando se va a convertir en pericallosa, ahí está ese aneurisma. Puede comportarse como un tumor expansivo. Muy bien. Puede romperse, puede dar síntomas, pero en este caso sería por compresión y expansión. Ok, entonces también está lo que es el aneurisma, lógicamente, de la comunicante anterior. Comunicante anterior. Está la comunicante anterior y del aneurisma de la comunicante anterior y de la cerebral anterior. Aquí, ahí mismo, está ubicado aquí. Hay una arterita que comunica las dos arterias cerebrales anteriores aquí. Bueno, pues, ya les digo, esto fue lo de la fosa craneal anterior. Posiblemente es la más pequeña de las tres y la que menos contenido tiene, pero bueno, ya quise hacer un poquito más anatomía aplicada para expandir un poquito más, porque son pocos detalles que tiene la fosa cerebral anterior. Pues nada, aquí seguimos con ustedes y muchas gracias. Los vemos otra vez. Thank you, see you again. Quiere decir que estaremos con ustedes siempre, cada vez con los temas de acuerdo a su feedback, que han sido muy buenos. Siempre recuerden, todo lo que ustedes me proponen, me dicen, me aclaran muchas cosas, me ayuda a seguir adelante con ustedes. Les digo lo de siempre, a suscribirse, a compartir. Veo que hay una afluencia de suscriptores bastante grande en estos días y quiero que esos suscriptores esperen el tema y lo compartan. Pueden tener ese suscriptor que se haya suscrito porque un tema le gustó, un tema específico, pero no todas las clases. Pero puede haber un compañero, puede haber un amigo, puede haber alguien que le interese estos temas, los demás temas que cuando ya él revise el canal, lo puede comunicar y siempre darle a la campanita para
que les llegue el video espontáneamente. Cuando yo lo suba, ya le llega. Lo vea ese día o no lo vea. Seguimos con ustedes. Mucha salud siempre y les deseo lo mejor, que en esta pandemia que todavía estamos en fase de vacunación, pero ya creo que vamos saliendo adelante poco a poco. No olvidar que por ahí viene la inmunidad de rebaño, que eso nos ayudará a que ya podamos abrazarnos futuramente nuevamente. Ya les digo, no se compliquen, no se angustien por conflictos globales que hay, problemas generales que hay, pues eso, que no afecte su vida, su carrera que tienen en la mano, la carrera más bella que Dios le podía haber dado a ustedes que se van a hacer médicos, lo más bello de la vida. Dedíquenle 7/24, es el lema, 7 días a la semana, 24 horas. Seguimos con ustedes.